Porque lo peor no es sentir que te miran esas cabezas de plástico colgadas en los árboles. Lo peor empieza cuando sales de ahí y descubres que cada vez que ves unos ojos, en una foto, en una pantalla, en un juguete, en un rostro, tu propio cuerpo ya no mira como antes. Si ahora mismo tienes algún objeto con ojos cerca, aunque sea dibujados, si estás frente a un móvil, una tele, una laptop donde hay una cara en pausa, escucha esto sabiendo que el verdadero problema no es la isla. Es lo que se te pega del modo en que esas muñecas te obligan a usar la mirada, incluso después de irte. Yo no creía en nada de eso, ni en muñecas poseídas, ni en espíritus atrapados en plástico, ni en lugares que se comen la mirada. Hasta la noche en que cometí la estupidez de pedir que nos llevaran a la isla de las muñecas, cuando Xochimilco ya estaba apagando sus luces. Fuimos 4, yo, Andrés, mi hermana menor, Lina, que siempre había querido ir, aunque fuera de día, y acabó aceptando que fuera de noche por no quedarse fuera. Farid, mi amigo de años, el que siempre decía, si no hay peligro real, no hay buen video. Y Sara, que en ese momento era algo entre amiga y pareja, y que tenía la mala costumbre de no retroceder nunca por orgullo. La idea era grabar el video definitivo, para mi canal. Nada de tour familiar, nada de mariachis, nada de trajineras llenas de gente. Solo nosotros, la oscuridad, y esa chinampa repleta de muñecas mutiladas colgando de todos lados. Un lanchero aceptó llevarnos. No le vi bien la cara al principio, solo recuerdo la voz, gastada, seca. Es tarde, nos dijo. Pero si ustedes insisten, vamos. Nomás no digan mi nombre en lo que graben. Acordamos el pago. Subimos a la trajinera, y el canal se tragó el resto de la ciudad. De noche, Xochimilco no es el mismo. No hay música rebotando de trajinera en trajinera. No hay colores, no hay risas altos. Hay agua negra, reflejos rotos de luces lejanas, perros, ladrando en orillas invisibles y un sonido constante de madera rozando madera. El remo, o la pala, entrando y saliendo del agua. Al principio, Lina intentó hacer chistes. Si una muñeca me habla, la aviento al canal, dijo, fingiendo aplomo. Farid grababa con el celular, girando a veces la cámara hacia nosotros, a veces hacia la nada. Sara mantenía los brazos cruzados, atenta a cada sombra en la orilla. Yo solo miraba al frente, esperando ver la silueta de esa isla macabra que tantas veces había visto en fotos. Tardamos mucho más de lo que creí. No sé cuánto, porque el tiempo en el agua de noche se dilata. Solo sé que, cuando llegamos, la sensación que tuve no fue de emoción. Fue de haber entrado en un lugar que no estaba en el mismo mapa que el resto de Xochimilco. La isla de las muñecas apareció de golpe, sin anuncio. No hubo letreros, no hubo «ya llegamos». Solo de pronto árboles al borde del canal cargados de figuras colgantes, muñecas, docenas, cientos, algunas enteras con cabello sintético y ojos descoloridos, otras sin brazos, sin piernas, sin la mitad de la cara, cuerpos de plástico negros por el sol, por la lluvia, por el tiempo. Los ojos, cuando todavía los tenían, brillaban en la oscuridad con el poco reflejo que les regalaban las linternas del lanchero y la luna. No brillaban de forma sobrenatural, brillaban como lo hace un ojo de vidrio o de plástico cuando una luz lo toca, un punto, un destello. Solo que aquí no era uno, eran muchos. Todas esas cabezas, giradas a medias, apuntaban hacia direcciones diferentes, algunas hacia el canal, otras hacia el interior de la isla. Unas pocas parecían mirarse entre sí. La trajinera se detuvo. «Aquí es», dijo el lanchero. «No se tardan mucho, y no se queden viendo a las muñecas de frente por tanto rato». «¿Por qué?», preguntó Farid con media sonrisa. «Porque ellas sí se acuerdan», contestó él. «Ustedes no». La respuesta nos sacó una risa incómoda. Bajamos. Igual, el aire era más frío sobre la chinampa. Olía a humedad vieja, a algas, a plástico caliente y a algo leve, metálico. Encendimos nuestras linternas. Las luces dibujaron, por primera vez para nosotros, la verdadera forma del lugar. Un pasillo de tierra y madera, una casita al fondo y por todo alrededor, en troncos, alambres, postes, paredes, muñecas colgando, clavadas, amarradas, apiladas. Lina se quedó clavada en el primer árbol. «No me gusta», dijo.
Es justo la idea, respondió Farid. Si te gustara, no estaríamos aquí. Yo empecé a grabar. En la pantalla, el haz de luz se movía de cara en cara. Ojos saltados, ojos vacíos, cuencas llenas de insectos. Lo que no se veía en la pantalla, pero sí se sentía en el cuerpo. Era una ligera incomodidad cada vez que la linterna se quedaba demasiado fija en los ojos de una sola muñeca, como si el resto del lugar se oscureciera un poco más alrededor. Le había dicho al lanchero que solo queríamos grabar desde afuera, pero Farid, fiel a su costumbre de empujar todo un paso más allá, insistió en meternos entre los árboles. «De lejos no se siente», dijo. «Tenemos que caminar entre ellas». Sara no quería. Se quedó un segundo más cerca de la trajinera. Luego nos alcanzó, más por no dejar que fuéramos sin ella que por voluntad propia. Entramos. Cada paso hundía un poco el suelo. La madera húmeda se quejaba. Había insectos trepando por las piernas de algunos muñecos, telarañas en las órbitas vacías, hilos colgando, ropa podrida. Pero lo que de verdad imponía era la cantidad. Una muñeca vieja da miedo. 100, colgando sobre tu cabeza, dan otra cosa. Sensación de audiencia. Éramos 4 en tierra firme, pero la cantidad de caras a la altura de nuestros ojos o por encima hacía que el cuerpo se sintiera minúsculo. Sara fue la primera en decirlo en voz alta. «No me gusta cómo se siente mirar y que siempre haya algo devolviendo la mirada». No era una exageración, era literal. Cualquier lugar al que apuntaras la linterna, había un par de ojos o una cuenca vacía esperándote. Intenté hacer toma general. La cámara recogía los árboles, las muñecas, el canal atrás. Nada que no se pudiera ver en una foto. Pero, en persona, ponerse debajo de esas figuras colgadas era otra cosa. Hubo un punto en que la linterna de Farid se quedó fija en una en particular. Una muñeca mediana con vestido rosa desteñido, un brazo roto y los 2 ojos completos, aunque el plástico estaba opaco. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, la boca abierta, el cabello pegado en mechones. La luz la iluminó de frente. «Esta», dijo Farid. «Mira cómo se ve». Yo apunté también, y ahí fue cuando empezó, de verdad, aquello. Estábamos 3 mirándola, Farid, Lina y yo. Sara estaba un poco más atrás, mirando el conjunto. No a una en particular. Un segundo, solo eso. La muñeca parecía igual de inerte que todas. Plástico y polvo. Al siguiente, algo cambió en la forma en que la estábamos mirando. No fue que ella se moviera. Fue que los 3 hicimos lo mismo sin coordinarnos. Acercamos la linterna apenas, afinamos el enfoque de nuestra propia vista y dejamos de parpadear. Era como si una parte del cerebro hubiera decidido no parpadees hasta ver si hace algo. Solo que esa decisión no la tomamos conscientemente. Un calor raro me subió por la cara. Sentía los ojos más abiertos que de costumbre, como haciendo fuerza en los párpados para no cerrarlos. Escuché la respiración de Lina entrecortada. «No puedo parpadear», murmuró. No lo decía como metáfora, lo estaba describiendo. Farid tampoco parpadeaba. La linterna le temblaba en la mano. Fue apenas un instante. Un tirón mínimo de algo invisible en los músculos alrededor de los ojos. Alguien desde atrás rompió ese momento. «No se queden viendo fijo», dijo el lanchero desde la orilla del canal sin entrar. «Aquí no se mira así». Su voz fue como un jalón de cable de freno. Parpadeé, de golpe. Sentí como las lágrimas inundaban los ojos por el esfuerzo. La muñeca seguía igual, la cabeza inclinada, la boca abierta. Parecía no haber pasado nada, pero ya había pasado algo muy simple y muy jodido. Durante unos segundos, los 3 habíamos obedecido, con el cuerpo, una instrucción que no venía de nuestra voluntad. Abre los ojos de más, no parpadees, fíltralo todo por esos ojos de plástico. Dejamos esa zona. Nos movimos hacia otro lateral de la isla, pero la sensación de haber sostenido la mirada de algo que no puede ver se quedó pegada. En la grabación de esa parte, después lo veríamos. Hay un momento donde la cámara enfoca esa muñeca y la imagen no tiembla, no se mueve ni un milímetro, como si el que sostenía el móvil hubiera sido un trípode. Solo que el que sostenía la cámara era Farid, y Farid jamás grababa sin mover un poco la mano. En esa toma, la estabilidad no parecía humana. La mano agarró la instrucción de la muñeca. No te muevas, no parpadees, no respires fuerte. Seguimos caminando entre las muñecas.
En algún lugar, un radio viejo soltó una estática breve. No había radio, solo un cable muerto colgando de una pared. Lina se pegó a mí. «Ya grabaste suficiente», susurró. «Vámonos». Yo iba a decir que sí, pero Farid otra vez nos llevó más adentro. «Falta la casa», dijo. «La casita donde vivía el señor que empezó a colgar muñecas. Eso es lo que quiere ver la gente». La casita era un cuarto de madera, pequeño, con techo bajo. En la entrada, muñecas clavadas en los postes. Adentro, más muñecas en las paredes, en los estantes, sobre la cama vieja. El aire era espeso. Olía a encierro, a polvo, a tela humedecida por años. Aquí, el miedo no venía de cabezas colgando sobre un canal. Venía de imaginar a alguien viviendo entre ellas, día y noche, con esos ojos de plástico rodeándolo por todos lados. Entramos uno por uno. El techo era tan bajo que tenías que inclinar un poco la cabeza. Eso hacía que, quieras o no, tu mirada quedara frente a frente con las muñecas de las paredes, a la misma altura. No había escapatoria visual. Si bajabas la vista, veías piernas de plástico, cuerpos mutilados. Si las subías, más cabezas, más ojos. Sara fue la primera en hablar. ¿Se dan cuenta de que aquí no hay ningún lugar donde puedas descansar la vista? Lo dijo casi sin aire. Tenía razón. El lugar estaba hecho, sin querer, para que tu mirada siempre encontrara otro par de ojos. Humanos, no había más que los nuestros, pero los de las muñecas bastaban. Farid se colocó frente a una pared donde había una muñeca más grande, casi del tamaño de un niño de 3 años. Tenía el vestido sucio, los ojos azules blanqueados por el sol, la boca entreabierta. «Graba esto», me dijo. «Vuélvela el centro de la miniatura». Apunté. Otra vez, al enfocar sus ojos, mi propio cuerpo hizo el mismo gesto de antes. Dejé de parpadear, sin decidirlo. Los párpados se tensaron, la respiración se hizo más corta. Lina, a mi lado, murmuró. Se siente como si ella estuviera abriendo los nuestros. No era poesía, era descripción. Sara, que estaba más atrás, no paraba de moverse. Giraba la cabeza, no se quedaba fija en ninguna muñeca más de un segundo. «No la miren tanto», dijo. «Ya, vámonos». El lanchero, desde afuera, nos llamó. «Ya es hora». Fue la primera vez que me alegré tanto de escuchar su voz. Salimos. Las muñecas del claro exterior nos parecieron, comparadas con las de adentro, casi normales. Regresamos a la trajinera. Mientras el lanchero empujaba para sacarnos de ahí, me di cuenta de que evitaba, con cuidado, levantar la vista hacia las muñecas. Miraba al suelo, al agua, a los remos. «¿Nunca las ves?», le pregunté. «Las vi demasiado tiempo», respondió sin girar la cara. «Una vez. Con eso tuve». No pregunté más. De regreso el canal parecía aún más oscuro. Apagamos las luces un rato para grabar ambiente. Solo se escuchaba el agua golpeando la madera. Lina iba en silencio, abrazando las rodillas. Farid revisaba tomas en el celular. Sara miraba hacia atrás, como si necesitara comprobar cada tanto que la isla no venía detrás de nosotros. En un momento, creí ver, en el reflejo del agua, unos ojos, no flotando como fantasmas, reflejos de luna en algo redondo. Parpadeé. Seguía ahí. Era una botella de plástico flotando. El cerebro, ya condicionado, había querido ver ojos en cualquier círculo, brillando en la oscuridad. Volvimos a tierra firme. El lanchero se fue sin despedirse demasiado. Solo dijo: «No regresen de noche. No vuelvan a hacerle lo mismo a los ojos». No entendimos, o no quisimos entender. Esa noche nos acostamos tarde. Dormimos mal, pesadillas con canal, con plástico mojado, con rostros incompletos. Lo que no supimos, hasta después, es que lo verdaderamente peligroso no iba a ser lo que soñáramos. Iba a ser lo que empezáramos a hacer despiertos, cada vez que miráramos algo. La primera vez que noté que algo no estaba bien, fue con una cosa muy simple. Pausar un video. Días después estaba editando el material en mi computadora. Pasaba rápido por las tomas. Farid comentando, Lina haciendo chistes nerviosos, Sara pidiéndonos que no nos separáramos, las muñecas colgando, la casita. En un punto, pausé el video en la imagen de la muñeca grande de la pared, la de ojos azules opacos. La pausa dejó congelado el frame justo en un close-up de su cara. Ojos al centro. El plástico, sin brillo propio, reflejando la luz de nuestra linterna. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sin planearlo, hice lo mismo que había hecho en la isla.
Abrí un poco más los ojos. Dejé de parpadear. Quise probarme a mí mismo que estaba exagerando. Intenté obligarme a parpadear. Lo logré, pero el movimiento se sintió raro, como si estuviera fallando un juego invisible que me pedía tener la mirada fija. Volví a darle play. En la grabación, en esa parte, Lina dice una frase que, en el momento, no noté bien. Se siente como si ellas te enseñaran a mirar como ellas. En el audio, se escucha a Farid reír. Yo no contesto. Estaba demasiado concentrado en el encuadre. Cuando apagué la computadora esa noche y fui al baño, me encontré con otra cosa. Frente al espejo, al lavarme los dientes, levanté la vista. Mis ojos, cansados, me devolvieron la mirada. Debería haber sido algo cotidiano, pero me di cuenta de que estaba haciéndole lo mismo a mi propio reflejo que a las muñecas. Lo miraba fijo, sin parpadear, esperando que algo cambiara en la expresión. No era vanidad, no era autoobservación, era costo. Cerré los ojos con fuerza, me enjuagué rápido, apagué la luz. Me fui a la cama con la sensación clara y desagradable de que no sabía, en ese momento, si la mirada que estaba usando para ver mi cara era mía o aprendida. Lina fue la segunda en notar el cambio. Estábamos viendo una serie en la sala. Una escena dramática, el rostro de una actriz en primer plano. Alguien pausó para ir al baño. La imagen quedó congelada. La actriz mirando a cámara, los ojos llorosos. Lina, sin darse cuenta, se inclinó ligeramente hacia adelante. Tenía los ojos muy abiertos. Demasiado. Farid se dio cuenta. «Parpadea, Lina», le dijo, entre broma y alerta. «Pareces muñeca de Xochimilco». Ella se sobresaltó. Parpadeó varias veces, rápido, como sacudiéndose algo. «No me gusta dejar así las caras en pausa», dijo. «Siento que ellas también están esperando que yo no parpadee». Desde entonces, pausar videos en los que alguien mira a cámara se volvió un acto incómodo. No solo por la incomodidad social de sostener una mirada congelada, por la sensación física de que el propio cuerpo aceptaba, sin permiso, la instrucción. Abre los ojos, sostén, aguanta. Sara notó otra variante. Ella tenía una colección pequeña de muñecas en su cuarto, desde niña, no de porcelana, nada raro. Muñecas normales, de plástico, algunas en repisas, otras en una caja. Después de la isla, dejó de poder tenerlas a la vista mientras dormía. La primera noche que lo intentó, se desveló horas mirando una en concreto, en una repisa cerca de la puerta. No porque se moviera, no porque hiciera ruido, simplemente porque no podía dejar de ver si cambiaba algo en sus ojos. Era la misma conducta, esperar un mínimo gesto, un parpadeo imposible. Al tercer día guardó todas en cajas. «No me asustan las muñecas», me dijo. «Me asusta lo que me hacen hacer con los ojos». Farid, que siempre había sido el que menos se dejaba sugestionarse, empezó a hacer otra cosa rara. Cuando hablaba con alguien, en persona, cara a cara, sostenía la mirada más de lo que era cómodo. No como reto, no como coqueteo, como si estuviera probando qué se sentía mirar a una persona como había mirado a las muñecas, fuerte, fijo, sin pestañear. Las primeras veces la gente desviaba la vista, incómoda. Una tarde, estábamos en una cafetería, hablando de cualquier cosa. Farid hablaba con el mesero. Le hizo una pregunta. El mesero respondió. Y Farid se quedó mirándolo. 2, 3, 4 segundos más de lo normal. El chico empezó a tartamudear. Se le cayó una cucharita. Se disculpó. «No te le quedes viendo así», le dijo Sara en voz baja. «No es una muñeca». Farid reaccionó como si se despertara. «Perdón», murmuró. «Es que siento que si parpadeo antes que él, pierdo». Esa frase se me quedó clavada. Si parpadeo antes que él, pierdo. Eso era lo que nos había enseñado, sin palabras, la isla de las muñecas. A convertir la mirada en un juego de resistencia, a pensar que hay que aguantar más que el otro, aunque el otro sea de plástico. El problema es que ese juego se había mudado a la vida real, con personas que no sabían que estaban siendo arrastradas a una competencia que nunca aceptaron: jugar. Hubo un momento, semanas después, que marcó el punto de no retorno. Yo estaba en el metro, de pie, agarrado del tubo. Frente a mí, un anuncio con la foto de un niño. Sonreía, mirando a cámara, sosteniendo un juguete. El tren se detuvo. La gente bajó, subió. Yo me quedé mirando, sin creer, los ojos del niño en el póster. La mirada se fijó. Los párpados se tensaron.
Sentí el mismo calor en la cara, la misma falta de parpadeo que en la isla. El tren arrancó. La figura se sacudió un poco por el movimiento. Por un segundo vi el reflejo de mi propia cara superpuesto en el cristal del anuncio. Mi expresión se parecía demasiado a la de las muñecas que colgaban en la casita. Ojos abiertos de más, la mirada fija en un punto, la cara inmóvil. Me obligué a apartar la vista. No fue fácil. Giré la cabeza hacia la ventana. El túnel negro no ofrecía ojos. Sentí alivio y al mismo tiempo otra cosa, una especie de abstinencia, como si le hubiera negado a algo. En mí, la oportunidad de completar el gesto, de mirar hasta el final. Fue ahí cuando entendí que el condicionamiento no era solo psicológico, era corporal. Los músculos alrededor de los ojos, los párpados, la respiración, se habían adaptado a un nuevo patrón. Cuando veas ojos, abre más, aguanta, espera que algo cambie. Y cada vez que no lo hacía, algo dentro de mí se molestaba. Con el tiempo, empezamos a darnos cuenta de otra cosa. No solo habíamos aprendido a mirar de una forma distinta, estábamos empezando a enseñarla. En reuniones, amigos que nunca habían ido a Xochimilco empezaban a quedarse con la mirada fija en fotos, en pantallas pausadas, en figuras con ojos. Podías ver el momento en que algo les enganchaba los párpados. Una vez en casa de un amigo, todos vimos un video de terror. En un punto, alguien lo pausó justo en un frame donde se veía un rostro borroso mirando a cámara. En vez de reír, en vez de comentar, nos quedamos callados unos segundos. 5 personas mirando la pantalla, los ojos abiertos. Lina fue la que rompió el hechizo. «Ya», dijo, tomando el control. «No lo dejen en pausa así». Le dio play con más fuerza de la necesaria. No hizo chiste. No hubo meme, solo alivio. Poco a poco nuestra vida se llenó de microgestos que antes no existían. Tapar con la mano la cara de alguien en una foto cuando la dejamos sobre la mesa. Bajar la pantalla del móvil boca abajo cuando una videollamada se quedaba en pausa con la cara congelada. Voltear un peluche o un muñeco hacia la pared antes de dormir. Evitar mirar durante mucho rato los ojos de los retratos familiares. No por superstición, no por respeto, porque el cuerpo sentía que, si se quedaba un segundo más, iba a tener que hacer eso, otra vez, abrir más de lo que toca, aguantar más de lo normal. Yo, que antes podía pasarme horas editando sin pensar en los ojos de nadie, empecé a tener que pausar el trabajo cada vez que el timeline se quedaba congelado en una cara. Era como si en la isla de las muñecas hubiéramos asistido a una especie de escuela inversa. No teníamos que aprender de memoria ningún conjuro, ningún nombre. Solo teníamos que dejar que nuestras pupilas hicieran lo que les pedían unos ojos que ya no eran de nadie. Y lo aprendimos. Muy bien. Demasiado bien. Hasta que llegó el momento en que el aprendizaje se manifestó en el lugar donde menos quería verlo. En los ojos de mi propia hermana. Una noche, Lina vino a mi cuarto. No tocó. Simplemente se paró en la puerta. Yo estaba frente a la laptop, la luz de la pantalla iluminando la mitad de mi cara. «¿Qué pasó?», pregunté. Ella no contestó de inmediato. Se quedó viéndome. 2, 3, 4 segundos. Su mirada estaba vacía y llena a la vez, como si estuviera mirando hacia y a través de mí. «Lina», repetí. Parpadeó. Retrocedió medio paso como si despertara. «Perdón», dijo. «Vine a preguntarte otra cosa». Se quedó unos segundos más en la puerta. «Me pasó algo raro hoy», añadió. «En la escuela, una compañera me habló. Yo la miré y sentí algo como en la isla, como si me estuviera midiendo a ver quién parpadeaba primero». «¿Y quién parpadeó primero?», pregunté intentando que sonara a broma. «Ella», contestó. Y cuando lo hizo, se le llenaron los ojos de lágrimas sin razón. Me dijo que le daba ansiedad que la miraran así. Se abrazó a sí misma. «No quiero mirar como ellas», susurró. «Pero a veces me sale solo». Esa frase me remató. Porque ahí estaba el verdadero horror. No en una muñeca moviéndose, no en una niña ahogada, no en un espíritu arrastrando cadenas en los canales. En descubrir que, sin querer, sin desearlo, le habíamos robado un pedazo del gesto a ese lugar, y que ahora vivía en nosotros. Nunca regresamos a la isla, ni de día ni de noche. Xochimilco sigue recibiendo trajineras con música, con flores, con turistas que se hacen fotos sonriendo junto a las muñecas. La isla sigue colgando sus cuerpos de plástico, sus ojos vacíos,
sus cabezas deformeadas. Y nosotros seguimos mirando cosas todos los días: pantallas, fotos, rostros, juguetes, peluches, anuncios, espejos. La mayoría de las veces nada pasa, pero de vez en cuando la imagen se queda quieta, cuando hay ojos en el cuadro, cuando el tiempo entre parpadeos se alarga un poco más de lo normal, siento que el cuerpo está a punto de repetirlo todo. La tensión en los párpados, la respiración contenida, el impulso de no parpadear hasta que algo cambie en esos ojos sin vida. Y tengo que obligarme a hacer lo más sencillo, lo más humano, lo más básico: parpadear, romper el gesto, bajar la mirada. A veces lo consigo, a veces no tan rápido. Lo único que sé es que, desde aquella medianoche en la isla de las muñecas de Xochimilco, nunca más pude pausar un video en el rostro de alguien, ni quedarme mirando unos ojos pintados, sin preguntarme una cosa muy simple y muy jodida: ¿de verdad estás viendo tú? ¿O ya aprendiste a mirar como algo que no existe, pero que se quedó en tus ojos esperando la próxima vez que dejes una cara congelada delante de ti?